Los secretos del Palacio de la Zarzuela, un pabellón de caza entre las zarzas. La residencia de la familia real española alberga numerosas curiosidades sobre su origen y las dependencias reales. Construido en tiempos de Felipe IV, fue mandado construir como un pabellón de caza por el rey Felipe IV en 1627. Un pequeño palacete situado en las afueras de Madrid. El arquitecto a cargo de la obra fue Juan Gómez de Mora, que trazó el edificio con una sobria forma rectangular propia del barroco madrileño, con inspiración en las villas del arquitecto de la República de Venecia Andrea Palladio. Las pinturas colocadas en el palacio fueron obra de Simón López y las esculturas de Bartolomé Zumbido. Muchos años después, Carlos IV modificó el edificio para adaptarlo al gusto del siglo XVIII, y lo adornó con tapicería y porcelana, así como con mobiliario de estilo francés y una magnífica colección de relojes. El nombre viene de las zarzas. Han apuntado muchos historiadores que el nombre posiblemente alude a la abundancia de zarzas en la zona donde fue edificado el palacio. A su vez, esta misma zona le habría dado el nombre al género musical de la pequeña ópera española, la zarzuela. En las cercanías del palacio se celebraban los primeros recitales de este género tan castizo. Y en 1856 se inauguraría el Teatro de la Zarzuela, que debe su nombre a la representación de esta clase de música. Casi lo destruyen en la Guerra Civil. El palacete fue saqueado durante la Guerra de Sucesión que entronizó la dinastía borbónica y bombardeado durante la Guerra Civil, dejando el edificio seriamente dañado. El arquitecto Diego Méndez, autor del Valle de los Caídos, lo reconstruyó en 1958, conservando su caja primitiva y el muro porticado, y recreando los jardines ideados por Gaspar Vandal en el siglo XVII. Es residencia oficial del rey desde 1975. Desde 1975 es la residencia del jefe del Estado español. Un palacete que en todo momento dista de la grandeza y fastuosidad del Palacio Real, que sigue siendo la residencia oficial y está reservado para muchos de los actos de Estado, pero que cumple con las necesidades del actual periodo histórico. El Palacio de la Zarzuela dispone de 3 plantas. La primera está ocupada por una zona de desvanes, un semisótano donde se encuentran los servicios de cocina y un sótano. La segunda planta alberga el despacho del rey y de sus ayudantes, la biblioteca, la sala de visitas y el comedor. La tercera alberga los dormitorios, habitaciones de invitados y cuartos de estudio. A su vez, en una de las 2 salas construidas en los años 90 se instalaron las habitaciones privadas de la familia real. El palacio posee, además, una pequeña ermita, una zona deportiva y un helipuerto, un pabellón a la medida del príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias, heredero de la corona, también tiene su residencia en el recinto de la Zarzuela, en un palacete cercano de reciente construcción situado a unos 400 metros al este del palacio original denominado Pabellón del Príncipe. Fue en noviembre de 1999 cuando el gobierno de José María Aznar hizo público que el heredero de la corona contaría con su propia residencia. La vivienda tiene 1.771 metros cuadrados útiles, divididos en 4 plantas, un semisótano para la zona de servicios, una planta baja de carácter oficial, un primer piso zona privada y una buhardilla. El edificio, con un ligero toque de casa rural castellana, costó 4.237.135 euros. Un cuadro de Salvador Dalí decora el despacho del rey. El despacho del monarca tiene unas dimensiones bastante normales. La habitación mezcla muebles y cuadros de patrimonio nacional con objetos de carácter familiar. Don Juan Carlos utiliza un sillón de cuero de color marrón y patas con ruedas. A la derecha ondean las banderas de España y de la Unión Europea, y justo detrás de él se divisa un cuadro del infante Don Felipe, futuro duque de Parma, obra de Jean Ranc.
Al entrar en el despacho, también se puede contemplar El atleta cósmico, de Salvador Dalí. El tapete de cuero de la mesa del rey está desgastado por el uso, y su ejemplar de la Constitución, editado en 1981 y encuadernado en piel de color rojo, con el que trabaja habitualmente, está muy usado y subrayado. En la mesa no hay teléfonos ni ordenadores, hay una mesita auxiliar para ello, solo carpetas, papeles, libros, una lámpara, un reloj y algunos objetos. El tapiz que sale en todas las fotos de la sala de las audiencias, la jura de los ministros, del presidente del gobierno y de los magistrados del Tribunal Constitucional se realiza en la sala de audiencias del Palacio, decorada con varios cuadros y tapices. Entre estos, destaca el tapiz de finales del siglo XVI. Alejandro distribuye riquezas entre sus amigos, de Jacobs, Geubel II y Jan Raes. La sala de audiencias también sirve para recibir a invitados de España o del extranjero, aunque a veces esta recepción ante la prensa se realiza en la propia puerta del palacio. En uno de los laterales aparece un cuadro dedicado a un paisaje de San Sebastián, obra del pintor barroco madrileño Luis Parte y Alcázar. Fue pintado en 1786 por encargo del rey Carlos III, y es fácil de ver si uno se fija un poco. El Palacio de la Zarzuela ha sido la casa de la monarquía española desde que se instauró de nuevo después del franquismo. Doña Sofía y don Juan Carlos llegaron con sus maletas en el año 1962. Las paredes de este edificio han asistido a todo tipo de situaciones, problemas, capítulos familiares y, desde luego, han generado emociones continuas. Es el lugar en el que han criado a sus 3 hijos, han discutido, han llorado, reído y también peleado. Pero el recuerdo que impregnan sus paredes le han convertido en un edificio fantasmas. Elección personal. Juan Carlos y Sofía escogieron el Palacio de la Zarzuela como su nido de amor. Se trataba de un edificio magnífico a las afueras de Madrid, muy bien comunicado. Les pareció perfecto para disfrutar de cierta intimidad y poder criar a sus 3 hijos, lejos del Palacio Real que se alzaba en la capital y que no traía demasiados buenos recuerdos. Sencillo y con el suficiente espacio, llegaban a él con la esperanza de que se convirtiera en un nuevo Palacio Real. Nada más lejos de la realidad, hoy en día está prácticamente desocupado y solo se utiliza para las fotos de rigor. Felipe y Leticia no viven en él, decidieron crear su propio espacio personal, un lugar de felicidad. Los mejores años de la vida matrimonial de Juan Carlos y Sofía se desarrollaron entre los muros de este palacio. Desde el nacimiento de sus 3 hijos, hasta la esperanza de que llegarían a ser reyes en su día. Mucha fuerza invirtieron en mantenerse firmes y en crear un imperio de la nada. Sofía hizo de esa casa su pequeño refugio. La convirtió en una casa normal en la que todo el mundo era bienvenido. Sus hijos se criaron con toda la libertad del mundo y las puertas de palacio siempre estuvieron abiertas para recibir a los invitados. Ella era el alma de la casa que desapareció con su matrimonio, el fin de una época. Con la abdicación de Juan Carlos y los escándalos que han salpicado a la familia real, se hacía difícil mantener la unidad familiar. El rey Juan Carlos decidió mantenerse al margen y escapar de todo. Las infantas ya no eran bienvenidas a la casa que les vio crecer y aquellas paredes empezaron a venirse abajo. La casa ha pasado de vivir una época de esplendor a ser un fantasma. Juan Carlos duerme allí cuando está en Madrid. Sofía pasa largas temporadas en Londres o junto a sus hijas, comedores vacíos y habitaciones cerradas para siempre. El personal de Zarzuela vive los últimos días de esa residencia oficial, espacios separados. Hace unos años se reconstruyó la planta de la casa. Sofía y Juan Carlos habían llegado al punto de querer estar más separados el uno del otro. Se crearon 2 plantas separadas a partir de las habitaciones donde había habido tanto amor. Sofía dispone de su propio espacio y no coincide con su marido.
El único que la visita es su hijo, a quien quiere con locura. Felipe emprende a pie el camino que le lleva a compartir mesa con su madre. Es ella la que lo cuida y le aconseja, como siempre ha hecho. Hablan de todo un poco, del caso Noos y de los escándalos que rodean la figura de su padre. Solo un despacho, un palacio de cientos de metros cuadrados, se ha quedado reducido a un simple despacho. Es el lugar en el que el rey Felipe VI trabaja cada día. Se desplaza a pie desde su residencia a 400 metros de la Zarzuela con sus empleados. El palacio tiene una cierta vida mientras hay actividad. Pasado el horario laboral todo se queda a oscuras. Las puertas se cierran y nadie las ocupa. El personal de seguridad se encarga que nadie entre, a la espera de que otra familia real pueda ocuparlo. Por el momento nada hará salir a Leticia del que es su hogar, la pequeña mansión en la que manda. El pabellón del príncipe. El príncipe Felipe fue durante años uno de los solteros más codiciados de este país. Se casó con Leticia a los 36 años. Antes buscó su propia independencia dentro de sus posibilidades. Se trataba del heredero a la corona que no podía estar muy lejos de sus padres. Para tener un poco de intimidad se construyó su propia casa. El llamado pabellón del príncipe se encuentra a unos metros del Palacio de la Zarzuela. Tardó 2 años en construirse y se diseñó siguiendo los gustos de Felipe y su madre. Un total de 1800 metros cuadrados eran el pisito de soltero del príncipe. Ahora es la casa real de Leticia y su familia. 4,23 millones de euros. El pabellón costó en su día 4,3 millones de euros de las arcas públicas. En 2002, el joven príncipe reclamó su espacio personal, hizo las maletas y se trasladó hasta su mansión. En su fachada se colocó su bandera para que todo el mundo supiera quién vive allí. Un rincón lleno de emociones. Felipe trasladó allí sus objetos personales. Entre ellos guarda una colección de sus caricaturas. Cada vez que ha salido en la prensa en tono de humor o cualquier aparición pública, le gusta recordar esa imagen un tanto informal de su figura. En el altillo, cerca de la terraza, guarda su más preciado recuerdo, el telescopio que le regalaron por Navidad cuando era niño. Los secretos del Palacio de la Zarzuela, un pabellón de caza entre las zarzas. La residencia de la familia real española alberga numerosas curiosidades sobre su origen y las dependencias reales. Construido en tiempos de Felipe IV, fue mandado construir como un pabellón de caza por el rey Felipe IV en 1627. Un pequeño palacete situado en las afueras de Madrid. El arquitecto a cargo de la obra fue Juan Gómez de Mora, que trazó el edificio con una sobria forma rectangular propia del barroco madrileño, con inspiración en las villas del arquitecto de la República de Venecia Andrea Palladio. Las pinturas colocadas en el palacio fueron obra de Simón López y las esculturas de Bartolomé Zumbido. Muchos años después, Carlos IV modificó el edificio para adaptarlo al gusto del siglo XVIII, y lo adornó con tapicería y porcelana, así como con mobiliario de estilo francés y una magnífica colección de relojes. El nombre viene de las zarzas. Han apuntado muchos historiadores que el nombre posiblemente alude a la abundancia de zarzas en la zona donde fue edificado el palacio. A su vez, esta misma zona le habría dado el nombre al género musical de la pequeña ópera española, la zarzuela. En las cercanías del palacio se celebraban los primeros recitales de este género tan castizo. Y en 1856 se inauguraría el Teatro de la Zarzuela, que debe su nombre a la representación de esta clase de música. Casi lo destruyen en la Guerra Civil. El palacete fue saqueado durante la Guerra de Sucesión que entronizó la dinastía borbónica y bombardeado durante la Guerra Civil, dejando el edificio seriamente dañado.
El arquitecto Diego Méndez, autor del Valle de los Caídos, lo reconstruyó en 1958, conservando su caja primitiva y el muro porticado, y recreando los jardines ideados por Gaspar Vandal en el siglo XVII. Es residencia oficial del rey desde 1975. Desde 1975 es la residencia del jefe del Estado español. Un palacete que en todo momento dista de la grandeza y fastuosidad del Palacio Real, que sigue siendo la residencia oficial y está reservado para muchos de los actos de Estado, pero que cumple con las necesidades del actual periodo histórico. El Palacio de la Zarzuela dispone de 3 plantas. La primera está ocupada por una zona de desvanes, un semisótano donde se encuentran los servicios de cocina y un sótano. La segunda planta alberga el despacho del rey y de sus ayudantes, la biblioteca, la sala de visitas y el comedor. La tercera alberga los dormitorios, habitaciones de invitados y cuartos de estudio. A su vez, en una de las 2 salas construidas en los años 90 se instalaron las habitaciones privadas de la familia real. El palacio posee, además, una pequeña ermita, una zona deportiva y un helipuerto, un pabellón a la medida del príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias, heredero de la corona, también tiene su residencia en el recinto de la Zarzuela, en un palacete cercano de reciente construcción situado a unos 400 metros al este del palacio original denominado Pabellón del Príncipe. Fue en noviembre de 1999 cuando el gobierno de José María Aznar hizo público que el heredero de la corona contaría con su propia residencia. La vivienda tiene 1.771 metros cuadrados útiles, divididos en 4 plantas, un semisótano para la zona de servicios, una planta baja. De Caracfía hizo de esa casa su pequeño refugio. La convirtió en una casa normal en la que todo el mundo era bienvenido. Sus hijos se criaron con toda la libertad del mundo y las puertas de palacio siempre estuvieron abiertas para recibir a los invitados. Ella era el alma de la casa, que desapareció con su matrimonio, el fin de una época. Con la abdicación de Juan Carlos y los escándalos que han salpicado a la familia real, se hacía difícil mantener la unidad familiar. El rey Juan Carlos decidió mantenerse al margen y escapar de todo. Las infantas ya no eran bienvenidas a la casa que les vio crecer, y aquellas paredes empezaron a venirse abajo. La casa ha pasado de vivir una época de esplendor a ser un fantasma. Juan Carlos duerme allí cuando está en Madrid. Sofía pasa largas temporadas en Londres o junto a sus hijas, comedores vacíos y habitaciones cerradas para siempre. El personal de Zarzuela vive los últimos días de esa residencia oficial, espacios separados. Hace unos años se reconstruyó la planta de la casa. Sofía y Juan Carlos habían llegado al punto de querer estar más separados el uno del otro. Se crearon 2 plantas separadas a partir de las habitaciones donde había habido tanto amor. Sofía dispone de su propio espacio y no coincide con su marido. El único que la visita es su hijo, a quien quiere con locura. Felipe emprende a pie el camino que le lleva a compartir mesa con su madre. Es ella la que lo cuida y le aconseja, como siempre ha hecho. Hablan de todo un poco, del caso Noos y de los escándalos que rodean la figura de su padre. Solo un despacho, un palacio de cientos de metros cuadrados, se ha quedado reducido a un simple despacho. Es el lugar en el que el rey Felipe VI trabaja cada día. Sedester oficial, un primer piso, zona privada y una buhardilla. El edificio, con un ligero toque de casa rural castellana, costó 4.237.135 euros. Un cuadro de Salvador Dalí decora el despacho del rey. El despacho del monarca tiene unas dimensiones bastante normales. La habitación mezcla muebles y cuadros de patrimonio nacional con objetos de carácter familiar. Don Juan Carlos utiliza un sillón de cuero de color marrón y patas con ruedas.
A la derecha, ondean las banderas de España y de la Unión Europea, y justo detrás de él se divisa un cuadro del infante Don Felipe, futuro duque de Parma, obra de Jean Ranc. Al entrar en el despacho, también se puede contemplar El atleta cósmico, de Salvador Dalí. El tapete de cuero de la mesa del rey está desgastado por el uso, y su ejemplar de la Constitución, editado en 1981 y encuadernado en piel de color rojo, con el que trabaja habitualmente, está muy usado y subrayado. En la mesa no hay teléfonos ni ordenadores, hay una mesita auxiliar para ello, solo carpetas, papeles, libros, una lámpara, un reloj y algunos objetos. El tapiz que sale en todas las fotos de la sala de las audiencias, la jura de los ministros, del presidente del gobierno y de los magistrados del Tribunal Constitucional se realiza en la sala de audiencias del Palacio, decorada con varios cuadros y tapices. Entre estos, destaca el tapiz de finales del siglo XVI. Alejandro distribuye riquezas entre sus amigos, de Jacobs, Geubel II y Jan Raes. La sala de audiencias también sirve para recibir a invitados de España o del extranjero, aunque a veces esta recepción ante la prensa se realiza en la propia puerta del palacio. En uno de los laterales aparece un cuadro dedicado a un paisaje de San Sebastián, obra del pintor barroco madrileño Luis Parte y Alcázar. Fue pintado en 1786 por encargo del rey Carlos III, y es fácil de ver si uno se fija un poco. El Palacio de la Zarzuela ha sido la casa de la monarquía española desde que se instauró de nuevo después del franquismo. Doña Sofía y don Juan Carlos llegaron con sus maletas en el año 1962. Las paredes de este edificio han asistido a todo tipo de situaciones, problemas, capítulos familiares y, desde luego, han generado emociones continuas. Es el lugar en el que han criado a sus 3 hijos, han discutido, han llorado, reído y también peleado. Pero el recuerdo que impregnan sus paredes le han convertido en un edificio fantasmas. Elección personal. Juan Carlos y Sofía escogieron el Palacio de la Zarzuela como su nido de amor. Se trataba de un edificio magnífico a las afueras de Madrid, muy bien comunicado. Les pareció perfecto para disfrutar de cierta intimidad y poder criar a sus 3 hijos, lejos del Palacio Real que se alzaba en la capital y que no traía demasiados buenos recuerdos. Sencillo y con el suficiente espacio, llegaban a él con la esperanza de que se convirtiera en un nuevo Palacio Real. Nada más lejos de la realidad, hoy en día está prácticamente desocupado y solo se utiliza para las fotos de rigor. Felipe y Leticia no viven en él, decidieron crear su propio espacio personal, un lugar de felicidad. Los mejores años de la vida matrimonial de Juan Carlos y Sofía se desarrollaron entre los muros de este palacio. Desde el nacimiento de sus 3 hijos, hasta la esperanza de que llegarían a ser reyes en su día. Mucha fuerza invirtieron en mantenerse firmes y en crear un imperio de la nada.